Un saludo para todas y para todos, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Yurani Moreno, yo soy abogada de Defense y en el video de hoy les voy a hablar sobre protocolos de bioseguridad en las plataformas digitales. En este video vamos a hablar de tres temas específicos. El primero, un contexto normativo muy general que va a hablar sobre las circulares y resoluciones que ha emitido el gobierno que traen obligaciones para las plataformas digitales y vamos a ver cuáles son algunas de esas obligaciones. Posteriormente, vamos a ver aspectos prácticos para la identificación del incumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de las plataformas digitales y finalmente vamos a ver una ruta de acción en caso de incumplimiento. Si soy trabajador de plataforma digital y la plataforma donde presto mi actividad no cumple con los protocolos de bioseguridad, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué es importante esto? Porque aunque ya se levantaron los decretos de aislamiento preventivo, debemos tener en cuenta que el COVID-19 no ha desaparecido. Por el contrario, en estos momentos debemos reforzar estas medidas de bioseguridad, ya que nos encontramos más expuestos. Y en este sentido, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad sigue siendo una obligación de todos. Ahora bien, en cuanto al contexto normativo, la primera circular que expidió el Ministerio de Trabajo es la circular 017 del 2020. Esta circular hablaba de los lineamientos mínimos que se deberían implementar para la preparación, respuesta y atención de los casos de COVID-19, pero esta circular estaba dirigida a trabajadores, a las ARL y a empleadores. Aquí todas hablamos de plataformas digitales. Posteriormente, en la circular 026 del 2020, el Ministerio de Trabajo ya empezó a hablar de plataformas digitales. Y específicamente esta resolución fue dirigida a empleadores, entidades contratantes, personas jurídicas o naturales que utilizaran trabajadores, contratistas, trabajadores independientes o personas en la modalidad de pedidos telefónicos, por celular, por páginas web, por aplicaciones móviles, por plataformas digitales, economía colaborativa, como también los llaman, o autónomos digitales, como también los llaman otras plataformas, para la prestación de servicios de domicilios o compra y entrega de bienes o mercancías. Esta circular, ¿qué dice? Esta circular nos responde tres preguntas. La primera es, ¿cuáles son esas estrategias que deben implementar los empleadores, los contratantes y las plataformas digitales? Entonces, básicamente esta circular trae tres estrategias. La primera es que las plataformas digitales deben establecer canales de comunicación para que los trabajadores de su plataforma puedan notificar los casos sospechosos de COVID-19. La segunda estrategia es que deben dar aplicación a todos los protocolos de bioseguridad y medidas que expida el Ministerio de Salud en relación con los temas de bioseguridad. Y un tercer aspecto que es muy importante es que le dice a la plataforma que tiene la obligación de suministrar los elementos de protección personal a sus trabajadores independientemente del contrato. Si aquí existe una relación comercial, una relación civil, no importa el tipo de vinculación, la plataforma digital tendrá la obligación de a quienes trabajen en su plataforma suministrarle los elementos de protección personal. También esta circular trae obligaciones para los trabajadores de estas plataformas y son, primero, dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, asistir a las capacitaciones de manera virtual que realice la plataforma, usar de manera adecuada los elementos de protección personal y hacer uso de los canales de notificación que tenga la compañía o la plataforma digital. Y una última pregunta que es, ¿qué acciones debe ejecutar la ARL? Aquí la ARL juega dos papeles muy generales y es, primero, capacitar a los trabajadores de los servicios domiciliarios y segundo, promover el autocuidado de estos trabajadores. Bien, ahora vamos a la tercera circular que tenemos en nuestra presentación y es la circular 015 del 2020. Esta circular fue una circular conjunta expedida entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de las TICs. Esta circular ya es un poco más específica que la 026 y trae especialmente otra vez obligaciones de elementos de protección personal, que es muy importante. Y nos dice esta circular que las plataformas digitales deben entregar kits de protección a cada trabajador o colaborador que contengan como mínimo tapabocas, guantes de látex,
alcohol y equipos de dotación en los casos que se requiera. Es obligación de la plataforma digital garantizar la dotación en condiciones adecuadas. Pero también trae esto unas obligaciones para el trabajador de plataforma. Entonces, al terminar la jornada del trabajador de plataforma, debe retirar los elementos de protección usados y los que sean reutilizables dejarlos en espacios adecuados y los que no sean reutilizables desecharlos. Esta circular, además de decirnos cuáles son esos kits que deben tener, esos kits también trae las obligaciones, como lo mencionaba, y una de las obligaciones es hacer uso de esos kits. ¿De qué manera? Si el repartidor se transporta en carro, se transporta en moto, se transporta en bicicleta, debe realizar la limpieza y desinfección del vehículo donde lleva su domicilio, además de las maletas o canastas donde transporta las cosas a entregar. Finalmente, esta circular también establece que debe la plataforma establecer un protocolo de interacción entre los proveedores y los clientes, atendiendo a que se refuercen las medidas de distanciamiento y siempre haciendo uso de los elementos de protección, especialmente del tapabocas. Finalmente, esta circular dice que se debe usar como los trabajadores de plataformas tienen constante contacto con dinero porque no todos los pedidos se pagan por medio de tarjetas. Cuando tengan manipulación de dinero, deben contar con gel antibacterial y con tapabocas, con toallas desinfectantes para desinfectar sus manos cuando toquen superficies. Estos dos elementos también deben ser suministrados por la plataforma digital. Por último, encontramos aquí la resolución 735 y está la resolución 666. Es preciso indicarles que la resolución 666 fue el primer protocolo de bioseguridad expedido por el Ministerio de Salud y traía unos lineamientos muy generales que son transversales y aplicables a todos los sectores económicos. El Ministerio de Salud posteriormente empieza a sacar resoluciones que contienen protocolos de bioseguridad de manera específica para cada uno de los sectores. El protocolo específico en cuanto al tema de plataformas digitales es la resolución 735 de 2020, que ya la vamos a analizar más adelante, algunos de estos puntos. Esta circular es aún más específica que la circular 015 y trae obligaciones concretas para las plataformas digitales y que vamos a analizar en la segunda parte del video, que es los aspectos prácticos para identificar el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Entonces, ¿cómo podemos identificar si la plataforma está cumpliendo o no con los protocolos de bioseguridad? Nosotros aquí creamos un cuadro que contiene la obligación de la plataforma. ¿Cuáles son esas obligaciones de las que acabamos de hablar? Si la plataforma cumple o si no cumple con esa obligación, y tenemos aquí relacionado cuál es esa circular o resolución donde está contenida esta obligación. Entonces, por ejemplo, una de las obligaciones que encontramos aquí es reportar a la Dirección Territorial, Secretaría Distrital, si una persona o colaborador presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar. Entonces, evaluamos la plataforma digital donde presto mi actividad, está pendiente de las personas que tienen síntomas. Entonces, miramos si está pendiente y si no está pendiente y si se reportan esos casos a las secretarías distritales. Otra obligación, dar aplicación a los protocolos, procedimientos, lineamientos definidos por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Otra, implementar y capacitar sobre medidas de limpieza, prevención y autocuidado. Entonces, la plataforma sí los capacitó o no los capacitó. Entonces, vamos haciendo un checklist para identificar si la plataforma está cumpliendo con esas obligaciones que les traen las diferentes circulares y resoluciones. Encontramos acá otros ejemplos. No vamos a desarrollar todas las normas en general porque hacemos muy extenso el video. Sin embargo, en la descripción de este video van a encontrar las circulares y resoluciones de las que estamos hablando. Otra de las obligaciones es promover el autocuidado de los trabajadores dependientes, los procedimientos seguros de ambientes seguros y saludables. Entonces, ¿se cumple o no se cumple?
debemos hacer ese análisis. Cuando hagamos este análisis de si la plataforma digital está cumpliendo con sus obligaciones, también es importante que vayamos relacionando las pruebas. Si tenemos pruebas de los incumplimientos de la plataforma para posteriormente, en el tercer paso, realizar las acciones que vamos a ver. Aquí tenemos otras obligaciones, como por ejemplo, la que ya habíamos analizado, la de entregar los kits de protección a cada colaborador que contengan guantes, tapabocas, látex, alcohol. Entonces, si nos entregan, no nos entregan. Muchas veces, pasa en otros sectores también, que las empresas, o en este caso las plataformas digitales, hacen entrega de elementos de protección personal por una sola vez. Ya llevamos con COVID-19 más de 6 meses y ellos tienen que garantizar el recambio de los elementos de protección. Entonces, si les entregan alcohol, tan pronto se acabe, tendrían que suministrar nuevamente alcohol, tienen que suministrarles los tapabocas, si son desechables, con una periodicidad constante, depende del tapabocas que se les suministre. Es de recordar que en todas las circulares, en los protocolos y en las resoluciones hablan mucho del tema de la capacitación, de reforzar las medidas de autocuidado. Finalmente, vamos a ver de manera general cuál es esa ruta, qué puedo hacer. Ya definimos aquí en los aspectos prácticos cuáles son esas obligaciones y encontramos que sí, que efectivamente la plataforma digital está incumpliendo con los protocolos de bioseguridad porque no me entrega los elementos de protección personal, porque no ha capacitado a los trabajadores de las plataformas, porque no ha enviado mensajes de prevención a los clientes, porque no garantiza que los trabajadores puedan lavarse las manos. Hay otra obligación que dice que la plataforma debe entregar unas bolsas donde las personas tengan su ropa y se cambien, y para cuando termine su jornada laboral volver a cambiar su ropa de trabajo, deben suministrar estas bolsas y unos casilleros donde las personas puedan guardar y cambiar la ropa, cosas que no lo hacen y obligaciones que contienen estas normas que ya hablamos anteriormente. Entonces, efectivamente decimos, no, la plataforma digital no cumple con las medidas y los protocolos de bioseguridad, entonces, ¿qué podemos hacer? En este punto tenemos dos. Recordemos que la resolución específica del protocolo de bioseguridad de las plataformas digitales es la resolución 735 de 2020. Esta resolución dice que la vigilancia del incumplimiento del protocolo de bioseguridad estará a cargo de la Secretaría Municipal o Distrital o la entidad que haga sus veces, donde se encuentra autorizado para el establecimiento, sin perjuicio de la vigilancia que sobre el cumplimiento tengan las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Entonces, muchas veces acudimos a estas secretarías distritales o municipales en primera vía y no dan una solución, no realizan una investigación y no, digamos, no tienen ningún resultado. Y tocaría hacer ese trámite para luego acudir al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, nosotros podemos acudir directamente al Ministerio de Trabajo mediante una querella. ¿Por qué? Por el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, porque aquí nos está diciendo la norma que ellos tienen la obligación de vigilar y controlar que se dé cumplimiento, porque aquí estamos hablando de el derecho a la salud de los trabajadores de plataformas digitales, que se pone en riesgo con el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Pero como estamos hablando de derechos fundamentales y el derecho a la salud, también nos procede una acción de tutela. Recordemos que la acción de tutela es el mecanismo mediante el cual se busca proteger los derechos fundamentales de todas las personas cuando estos son vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad. En este caso, hablaríamos de una omisión. La plataforma digital no cumple con los protocolos de bioseguridad, está emitiendo a cumplimiento de unas normas específicas y unas obligaciones que tiene, y esa omisión conlleva a
la posible afectación del derecho a la salud de los trabajadores de plataformas digitales que prestan su actividad, digamos, ya sea en plataformas como Rappi, plataformas como domicilios.com, entre otras plataformas. Entonces, tengamos en cuenta que los protocolos de bioseguridad son importantes, que el COVID-19 no ha desaparecido y que como el COVID-19 no ha desaparecido, estas obligaciones que tienen las plataformas digitales tampoco han desaparecido y que podemos exigir la protección de nuestro derecho a la salud.